Vamos ahora a ver la segunda causa que puede provocar esa perturbación del alma, la enfermedad, que es un tipo de dolor físico. La enfermedad es el dolor no escogido. Por eso es más difícil de llevar. No es como la penitencia, que yo me regulo más o menos, sino que la enfermedad me viene regulada por otro. La enfermedad trae inquietud al alma porque el alma se ha creído esta falsedad que tanto se repite. Lo principal es la salud corporal, se entiende. Eso es un error. Lo principal no es la salud corporal. Lo principal es la salud del alma, la conformidad con la voluntad de Dios. Y eso no me lo pueden quitar si yo no quiero. Así que si viene la enfermedad, sea porque hemos sido imprudentes, y entonces la enfermedad viene por nuestra imprudencia, o sea porque Dios, en su infinita misericordia y providencia, la envía, porque ve que es lo que más nos conviene en ese momento para nosotros y también para la Iglesia. Sea por lo que sea, cuando viene la enfermedad, tenemos que pensar que es aprovechable. Espiritualmente. Y viendo en ella una utilidad, ya no nos quita la paz del alma. En principio nosotros tenemos que desear la salud, porque nuestro cuerpo es de Jesús, de Dios, y nosotros tenemos que cuidar los dones que Dios nos da. Y además la salud trae también cosas muy buenas desde el punto de vista espiritual, moral. La salud se recomienda suficientemente por sí misma, sin que sea necesario afirmar que facilita el trabajo manual e intelectual. Estando con salud, podemos trabajar mejor para nuestros hermanos. Intelectual, o sea, el estar con salud nos ayuda también a poder pensar mejor las cosas que tenemos que hacer. Hace menos penoso el cumplimiento de nuestros deberes diarios. Estando enfermos no podemos cumplir los deberes diarios como cuando estamos con salud. También la salud favorece la oración. Ya sabemos cómo hacemos la oración, por lo menos es mi experiencia, que cuando he estado enfermo uno no tiene ganas de rezar nada. Está como chafado. Entonces, bueno, la salud trae eso también.
el poder estar con la mente en forma para poder hacer bien la oración. Favorece el trato con Dios, nos llena de alegría y de sano optimismo, etcétera, etcétera. O sea que la salud hay que intentar conservarla y procurarla, muy bien. Pero cuando a pesar de esos cuidados prudentes y ordinarios resulta que pierdo la salud porque no está todo en mi mano, entonces viene el momento de aprovechar la falta de salud. Y eso lo mide el director espiritual mejor que existe, que es el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos conviene la salud? ¿Cuándo nos conviene la enfermedad? Y aunque la enfermedad haya sido causada por mi imprudencia, tenemos que vivir en el presente. El hecho es que ya estoy enfermo y Dios no me va a abandonar y me va a ayudar a que esa enfermedad purifique mi alma. La enfermedad puede venir por pecados propios cuando abuso del cuerpo o cuando abuso del alma. Uno que bebe mucho alcohol, le viene la cirrosis, la enfermedad le viene por un abuso del cuerpo. Pero también una persona que ofende mucho a Dios, puede ser que también por eso le venga una enfermedad, por abusar de su alma. Ha habido santos que se han convertido en medio de una enfermedad, como por ejemplo San Francisco de Asís. Luego también hay enfermedades que vienen por designio divino para bien propio o de los demás. Sea la causa por donde viniera la enfermedad, por nuestra culpa o por puro designio divino, nunca ocurre la enfermedad sin consentimiento de Dios. Es decir, Él con su omnipotencia la podría evitar siempre que quisiera. Si alguna vez no la evita, de alguna manera es que está consintiendo. Y ese es el momento de aplicar esas dos citas que tanto les he dicho. Romanos 8:18 son las dos citas para la paz interior. Son lo de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, en la Sagrada Escritura. Romanos 8:18, que dice que cualquier sufrimiento de esta vida no tiene ni punto de comparación con la gloria que se nos va a manifestar. Y Romanos 8:28, todo conviene a aquel que ama a Dios. El padre Rollo Marín hace suyo este texto de otro autor que les voy a leer porque me gustó muchísimo. Dice: bien santificada, la enfermedad constituye uno de los instantes más preciosos de la vida y con frecuencia en un día de enfermedad soportada cual conviene, avanzaremos más en la virtud, pagaremos más deudas a la justicia divina,
por nuestros pecados pasados, atesoraremos más, nos haremos más agradables a Dios, le procuraremos más gloria que en una semana o en un mes de salud. Fíjense, en un día, si lo llevo bien, avanzo más que en un mes. Es como un pequeño purgatorio en la tierra, pero con mérito. En un día avanzo más que en un mes. Y sigue. Mas si el tiempo de enfermedad es tiempo precioso para nuestra salvación, son muy pocos los que lo emplean útilmente y los que hacen producir a sus enfermedades el valor que merecen. Muy pocos. Uno de ellos, ahora les leeré, es Santa Teresita de Lisieux, que estuvo gran parte de su vida religiosa enferma. Por lo menos desde el noviciado ya tenía continuos dolores de estómago todos los días. San Alfonso María de Ligorio insiste en estas mismas ideas, considerando la enfermedad como piedra de toque para averiguar el grado de virtud de la persona que la padece. He aquí sus propias palabras. Por mi parte, llamo al tiempo de enfermedades la piedra de toque de los espíritus. Ahí donde se ve los quilates de la santidad de una persona. Cuando está enferma, a ver, ¿cómo lo llevo? A ver. Pues entonces es cuando se descubre lo que vale la virtud del alma. Si soporta esta prueba sin inquietud, sin deseos, obedeciendo a los médicos y a sus superiores, si se mantiene tranquila, resignada a la voluntad de Dios, es señal de que hay en ella un gran fondo de virtud. Pero, ¿qué pensar de un enfermo que se queja de los pocos cuidados que de los otros recibe, de sus sufrimientos que encuentra insoportables, de la ineficacia de los remedios, de la ignorancia del médico, y que llega a veces hasta murmurar contra Dios diciendo contra Dios mismo, como si le tratase con demasiada dureza? Cuando nos volvemos quejicas, y enseguida empiezo a pensar, qué mal me están cuidando. Uy, qué flojita está el alma. Y en su preciosa obra práctica de amor a Jesucristo, escribe San Alfonso. Decía San Vicente de Paúl: si conociésemos el precioso tesoro encerrado en las enfermedades, las recibiríamos con aquella alegría con que se reciben los más insignes beneficios. Por lo cual, hallándose el santo trabajando continuamente por tantas enfermedades, que a menudo no le dejaban reposo ni de día ni de noche, lo soportaba todo con tal paz y serenidad de rostro, sin la más mínima queja, que se diría no padecía mal alguno. Y cómo edifica el enfermo que sufre la enfermedad con el rostro sereno de un San Francisco de Sales, el cual en sus enfermedades se limitaba a exponer sencillamente al médico su mal, tomaba con escrupulosa exactitud los remedios que le recetaba, por desabridos que fuesen, y luego quedaba en paz, sin lamentarse de lo que padecía. De cuán diversa manera obran los imperfectos, que por cualquier malecillo que padecen andan siempre lamentándose con todos, y quisieran que todos, familiares y amigos, los rodearan compadeciendo sus males. Santa Teresa exhortaba a sus monjas diciéndoles cariñosamente: sabed sufrir un poquito por amor de Dios sin que lo sepan todos.
Y en otro lugar escribe la insigne reformadora del Carmelo: como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada. Y más adelante dice: vi claro que en muchas, aunque yo de hecho soy harto enferma, que era tentación del demonio o flojedad mía, que después que no estoy tan mirada y regalada, tengo mucha más salud. Nosotros nos pasamos un poquito, yo el primero, ¿no? Y mirando los ingredientes, a ver, grasas saturadas, insaturadas, los azúcares y todo, todo ahí. Y ahora vamos a ver a esta gigante Teresita, cómo llevaba en el Carmelo la mortificación y la enfermedad. Esto que voy a leer es del proceso ordinario para su canonización y es el testimonio de su hermana carnal, que se llamó, creo que era María se llamaba en el mundo, y que en el convento se llamaba Sor Genoveva. Entonces, bueno, a lo mejor me equivoco, no sé si sería Celina, pero no me acuerdo. Bueno, pero era una de sus hermanas. La sierva de Dios no era menos mortificada en su espíritu. No, estoy empezando por el final. Trabajó también sin desfallecer por corregirse de sus inclinaciones naturales, pues hubiera sido muy viva de no haberse vencido. Cuando la sierva de Dios había en su manuscrito de los sacrificios, ay, qué mal leo, qué vergüenza. A ver, que me leo una palabra por otra. Cuando la sierva de Dios habla en su manuscrito de los sacrificios que hacía a la edad de 15 años, dice que trabajaba por quebrantar su voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya. Ahora bien, logró vencerse tan perfectamente que yo, que era su hermana, que vivía siempre con ella en la más estrecha intimidad, nunca me di cuenta de esta tendencia a salirse con la suya de la que habla. Qué difícil es ocultar los defectos a los de la propia familia, es dificilísimo. Pues Santa Teresita a los 15 años conseguía ocultárselos a su hermana. En el sentido de que los vencía tan bien que no se le notaba esa inclinación. Tanto en el mundo como en el Carmelo se ejercitó constantemente en reprimir toda palabra de réplica. Esto lo voy a repetir, Esto es tremendo. Tanto en el mundo como en el Carmelo se ejercitó constantemente en reprimir toda palabra de réplica. Así que ya saben, esa palabra en Santa Teresita no existe, réplica. Pero es que. En prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en realizar trabajos por los que no sentía gusto alguno, en vencer sus antipatías naturales. Nosotras, sus novicias, es Celina, esta Genoveva es Celina. Nosotras, sus novicias, la interrumpíamos a tiempo y a destiempo. La importunábamos, le hacíamos preguntas indiscretas. Por mi parte, nunca la vi responder, ni siquiera de una manera un tanto brusca. Siempre se mostraba tranquila y dulce. Que ya es decir, durante años y años, ni una palabra agria. En ninguna ocasión se proporcionó a sí misma alivios o ayudas
fuera de los que le ofrecían espontáneamente, sin adelantarse ella a pedirlos. Acababa de vomitar sangre el Viernes Santo de 1896, tras haber guardado la Cuaresma con el rigor acostumbrado en el Carmelo. Aquel día se le permitió ayunar a pan y agua y dedicarse a fatigosos trabajos de limpieza. Manifestaba tanta alegría que nadie se cuidó de ella. No se la dispensó de las tareas comunes, coladas y otras, hasta el último periodo de su enfermedad. Acudía, ardiendo de fiebre, a la colada, al tendedero, con la espalda y el pecho desgarrados por los vejigatorios, con las ampollas sin curar. Aún me parece estar viéndola después de una asistencia médica en la que le habían aplicado en el costado 500 botones de fuego. Yo misma los conté. Subir a su celda y acostarse en su duro jergón, porque en aquel tiempo no se les permitía todavía el colchón a las enfermas que no habían sido bajadas a la enfermería, ni siquiera provisionalmente. Sí que era duro Lisieux, era durísimo. Yo creo que alguna cosa se pasaban. Pero ahí está Santa Teresita. Su fortaleza de ánimo fue aún mayor en los últimos días de su vida. Para resumir, hay un hecho que siempre observé en la vida de la sierva de Dios, y es que el Divino Maestro le servía prueba tras prueba, tribulación tras tribulación. Todo acontecía siempre indirecta o tan pequeñamente que era necesario mantener de continuo el ejercicio, la paciencia y el abandono. Precisamente por eso fue más notable la firmeza de voluntad que demostró durante toda su vida. La sierva de Dios fue fiel en dominar los ímpetus de la pasión, se mostraba constantemente tranquila y serena, y aunque dotada de una imaginación muy viva, no se excitaba. Antes, por el contrario, todo el mundo estaba seguro de hallar a su lado un consejero sabio y ponderado. Me aconsejaba que nunca le expusiese un motivo de queja mientras estuviera yo todavía agitada. Decía: cuando contáis un combate interior que estáis sufriendo, aunque sea a nuestra madre, no lo hagáis nunca con el fin de que la hermana que lo provoca sea advertida. O con el fin de que cese la causa de vuestra queja. Hablad más bien con desasimiento de corazón. Mientras no sintáis ese desasimiento y haya en vuestro corazón, aunque no sea más que una chispa de pasión, es más perfecto callar y esperar a que se tranquilice vuestra alma, porque muchas veces hablar de ello no hará más que enconar la llaga. ¿Bien? Esto, una frasecita de este párrafo ya les he leído en otra conferencia. Como dice, si no va a ser con caridad y serenidad, mejor no decir nada. Practicó siempre este aviso en su conducta personal y nunca se la vio acudir a nuestra madre en el fragor de un combate interior. Esperaba siempre a hacerse dueña de sí misma. Observé que no me contó las luchas que tenía que sostener con practicar la caridad hacia aquella religiosa cuyo carácter no le caía en gracia hasta que la victoria no estuvo consumada, porque estimaba, como acabo de decir, que el alma se debilita cuando se habla de las dificultades sobre el campo mismo de batalla. Por lo demás, obró así desde su infancia, como lo prueba el hecho de no confiarme sus disgustos de pensionista hasta que hubo salido de la abadía. La práctica de la mortificación le fue siempre familiar a la sierva de Dios. Se adjudicaba en toda ocasión el último lugar y tomaba parte en todo aquello que le era menos cómodo, tanto estando de viaje como estando en casa. Desde muy pequeña había adquirido la costumbre de no desperdiciar las pequeñas ocasiones de mortificarse. Por ejemplo, interrumpía sus lecturas
aun en el pasaje más interesante apenas sonaba la hora de terminar. Un día, vamos a pasar un poco más adelante, vamos a ver. En el Carmelo sus hábitos de mortificación se extendieron a todas las cosas. Noté que nunca preguntaba noticias. Al ver un grupo, en cualquier parte donde fuera, y que la madre priora parecía estar contando algo interesante, se guardaba muy bien de acercarse. Era un poquito el internet de antes, ¿no? Que era, venía al torno una señora de Lisieux y le decía a la priora: ¿te has enterado de que esto, y el vecino y no sé qué, no sé cuánto? Y la otra después salía del locutorio del torno y enseguida venían. Entonces, cuando estaban ahí en grupo, pues Santa Teresita se iba por otro lado. En el refectorio, la sierva de Dios aceptaba sin quejarse jamás que le sirvieran las sobras de la comunidad. En aquel tiempo que no había nevera, refri, no había. Digo porque aquí le llaman refri, ¿no? Yo le llamo nevera. Nunca apoyaba la espalda, no cruzaba los pies. ¡Ay, me pillaron! Siempre se mantenía derecha, no permitía que se sentasen de costado, ni siquiera para descansar. Esto se refiere a las novicias, ¿no? Les reprendía, era exigente Teresita como maestra. No admitía nada que se pareciese a comodidad o desenvoltura mundanas. A menos de una gran necesidad lo exigiese, no se enjugaba el sudor, porque decía que hacerlo era señal de que se tenía demasiado calor y una manera de hacerlo saber. A propósito de los instrumentos de penitencia, le dije que el instinto de conservación obligaba naturalmente a evitar muchos movimientos cuando se llevaban puestos y que bajo el golpe de la disciplina el cuerpo se tensa para sufrir menos. Me miró estupefacta y replicó: juzgo que no vale la pena hacer las cosas a medias. Yo tomo la disciplina para hacerme daño y deseo hacerme el mayor daño posible. Aquí no sé si lo pone, pero en otro lugar dice que cuando se daba la disciplina, y parece que ella era cruel consigo misma con esto de la disciplina, pues que dibujaba una sonrisa en los labios, como queriendo engañar a Jesús. Me dijo que algunas veces se hacía tanto daño que se le saltaban las lágrimas, pero que se esforzaba por sonreír, ¿ven esto? Para ostentar en su rostro la impronta de los sentimientos de su corazón, que se sentía gozosa de sufrir en unión con su amado por la salvación de las almas. Tocante a los instrumentos de penitencia permitidos por la regla, decía que su devoción hubiera sido llevar uno todos los días, en que no había... Es que está un poco borroso, vamos a ver. Decía que su devoción hubiera sido llevar uno todos los días en que no había disciplina. Obró así mientras se lo permitieron. Durante el invierno, a pesar de los numerosos sabañones que se le hinchaban considerablemente las manos, rara vez la vi mantenerlas ocultas. Un día en que se helaban las palabras y estábamos sin fuego, advertí que mantenía sus manos totalmente descubiertas y expuestas sobre sus rodillas. Se lo hice ver porque aquello me exasperaba, pero ella se limitó a sonreír con airecillo travieso y entendí que exponía intencionalmente sus manos al frío.
Bueno, valga este ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús